Hola, seguimos con la segunda parte del estudio de la guía práctica de diligencia en derechos humanos para pymes, pequeñas y medianas empresas, de la Cámara de Comercio, de Guías Colombia, de la FIP, Fundación Guías para la Paz. En esta segunda parte empezamos viendo qué debe hacer la empresa si se ve involucrada en la vulneración de los derechos humanos. Lo primero es en qué consiste la reparación a los derechos humanos. En caso de que a través de sus actividades, productos o servicios, su pyme genere impactos negativos en los derechos humanos en sus clientes, comunidades o trabajadores, la empresa debe reparar el impacto causado. El concepto de reparación pretende restaurar a las personas y comunidades afectadas por la empresa hacia la situación en la que se recobra, en la que se encontraba en caso de que el impacto no hubiera ocurrido. Cuando esto no sea posible, puede haber una compensación económica o no económica, como disculpas públicas o sanciones, entre otras formas. Existen varios mecanismos que pueden utilizar las empresas o comunidades para obtener la reparación a sus derechos por actividades empresariales. Mecanismos judiciales estatales. El Estado debe proveer mecanismos judiciales nacionales que lleven casos de vulneraciones de derechos humanos por parte de las empresas. En Colombia, las personas o comunidades tienen mecanismos establecidos en la Constitución para proteger sus derechos humanos. Estos mecanismos pueden ser la acción de tutela. Toda persona puede reclamar ante cualquier juez en todo momento y lugar la protección inmediata de sus derechos fundamentales que resulten vulnerados o amenazados por una acción u omisión de la autoridad pública. La acción de grupo. Acciones interpuestas por un número plural de personas o conjunto de personas, mínimo 20, a quienes se les ha causado un daño por una entidad estatal o un particular como las empresas. Y la acción popular. Cualquier persona natural o jurídica ejerce la acción para evitar un daño, cesar un peligro o amenaza, prevenir la vulneración de derechos o intereses colectivos por parte de entidades públicas o particulares, por ejemplo, el derecho a un medio ambiente sano. Mecanismos estatales extrajudiciales. El Estado debe establecer mecanismos paralelos a los judiciales como parte de un sistema integral de reparación a vulneraciones de derechos humanos relacionados con empresas. Centros de conciliación. La conciliación extrajudicial es un mecanismo de solución de conflictos por medio del que dos o más personas gestionan sus diferencias con la ayuda de un tercero neutral y calificado. Centro de arbitraje y conciliación. Contribuye a la solución pacífica y efectiva de conflictos ofreciendo soluciones ajustadas a las necesidades de los empresarios y de las comunidades en general. Casas de justicia es un modelo de atención en el que se ofrece a los ciudadanos servicios de información, orientación y resolución de conflictos. Derecho de petición. Cualquier persona puede presentar solicitudes respetuosas por motivos de interés general o particular ante entidades públicas, empresas privadas, asociaciones u organizaciones. Acciones que se pueden solicitar como el reconocimiento de un derecho, la resolución de una situación jurídica, la prestación de un servicio, requerir información, formular quejas, denuncias y reclamos. Punto Nacional de Contacto de la OCDE. Colombia, al ser parte de la OCDE, implementó el Punto Nacional de Contacto que funciona a través del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo y que tiene como objetivo difundir y promover las líneas directrices de la OCDE al sector empresarial, a las organizaciones de trabajadores, organizaciones no gubernamentales y otras partes interesadas, y también servir como una plataforma de mediación y conciliación para resolver los problemas que se puedan presentar por el posible incumplimiento de las líneas directrices por parte de una empresa multinacional. Mecanismos operacionales. Es una vía formalizada, establecida o facilitada por la empresa por medio de la cual las personas o comunidades plantean sus inquietudes frente a las consecuencias negativas que puedan tener las actividades de la compañía en derechos humanos. Las empresas de cualquier sector y tamaño pueden contar con este tipo de mecanismos operacionales
para atender de manera rápida a las personas o comunidades afectadas y repararlas directamente. Este tipo de mecanismos son una estrategia de prevención de posibles conflictos que puedan surgir y afecten los derechos humanos de personas y comunidades. Estos mecanismos son el correo electrónico para recibir PQRs, la línea directa de atención para empleados y público en general, el buzón físico de quejas y reclamos ubicado en las oficinas, buzón físico de quemas y reclamos ubicadas para el público en general, oficinas físicas para recibir quejas y reclamos, encuestas para conocer quejas y reclamos, comité de convivencia laboral, reuniones con trabajadores para abordar quejas y reclamos, reuniones con proveedores para abordar quejas y reclamos, espacio de diálogo directo con comunidades. Implemente en su pyme un mecanismo operacional para reparar los derechos humanos. Los mecanismos operacionales de reparación de los derechos humanos cumplen un rol fundamental en la responsabilidad que tienen las empresas de respetarlos. No solo son herramientas que permiten brindar reparación cuando se ha afectado o contribuido a afectar los derechos de las personas y comunidades, sino que permiten el tratamiento temprano de temas relacionados con derechos humanos antes de que empeoren las situaciones de las personas y o comunidades. Para determinar si su empresa cuenta con un mecanismo operacional, identifique si ya cuenta con algunos de los medios del recuadro anterior: correo electrónico, línea telefónica de atención, oficina física para recibir quejas y reclamos. En caso de que su empresa todavía no cuente con estos medios, no se preocupe, a continuación le brindaremos la información que debe tener en cuenta para que implemente un mecanismo operacional de quejas y reclamos con enfoque de derechos. Tip: beneficios de contar con un mecanismo operacional. Puede ayudar a establecer una relación positiva con sus grupos de interés al demostrar que la empresa se toma en serio las preocupaciones y los posibles impactos en derechos humanos que puede generar sus actividades. Ayuda a recibir casos de posibles vulneraciones a los derechos humanos antes de que lleguen a los estados judiciales y evita que se produzca una sensación de agravio en la persona y en la comunidad afectada. Información clave para crear o implementar un mecanismo operacional de reparación en derechos humanos. Los grupos de interés son fundamentales para su empresa, por lo que este mecanismo debe estar a disposición de ellos. Recuerde los grupos de interés que identificó en la sección de esta guía. Dentro de esos grupos de interés, identifique los impactos e identifique los tipos de personas con necesidades especiales que accederán al mecanismo de reparación. O sea, es identificar tipos de personas con afrodescendientes y RUN, personas en condiciones de discapacidad, personas que no tienen acceso a tecnologías de información. El mecanismo debe ser sencillo de entender para los usuarios que lo utilizarán, basándose en lo siguiente: quién es la compañía y qué actividades realiza, dónde y cómo puede registrar la queja, qué tipos de quejas se reciben y cuáles no, qué área o cargo de la empresa será el responsable de revisar, archivar y dar seguimiento a la queja o reclamo, cuál es el tiempo de respuesta aproximado. O sea, qué área o cargo de la empresa será el responsable de revisar, archivar y dar seguimiento a la queja o reclamo. Para que sea un mecanismo eficaz, debe contar con un sistema de monitoreo, supervisión y rendición de cuentas que se le pueda asignar a una persona encargada de tramitar las respuestas, quejas y reclamos, y que se las haga al máximo representante de la empresa. Tener en cuenta que el mecanismo cumpla con criterios de eficacia de los principios rectores sobre empresas y derechos humanos. Criterios de efectividad según los principios rectores de los derechos humanos. Legítimo: el mecanismo debe generar confianza con los grupos de interés a los que está destinado. Accesible: ser conocido por todos los grupos interesados a los que está destinado y prestar la debida asistencia
a los que puedan tener especiales dificultades para acceder a ellos. Por ejemplo, comunidades rurales que no tienen acceso a Internet o comunidades indígenas cuyo idioma principal no es el español, disponer del proceso de quejas y reclamos en el idioma apropiado de la comunidad. Predecible, disponer de un procedimiento claro y conocido con un calendario indicativo de cada etapa y aclarar los posibles plazos y resultados disponibles, así como los medios para supervisar la implementación. Equitativo, asegurar que las posibles personas y comunidades afectadas tengan un acceso razonable a las fuentes de información, el asesoramiento y los conocimientos especializados necesarios para entablar un proceso de reclamación en condiciones de igualdad, con plena información y respeto. Transparente, mantener informadas a las personas y comunidades en un proceso de reclamación de su evolución y ofrecer suficiente información sobre el desempeño del mecanismo. Compatible con otros derechos, asegurar que los resultados y las reparaciones sean conformes a los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Y 7. Una fuente de aprendizaje continuo, adoptar las medidas pertinentes para identificar experiencias con el fin de mejorar el mecanismo y prevenir agravios y daños en el futuro. Las pymes en Colombia están comprometidas con el respeto a los derechos humanos. Caso de negocio: Concesión Covial. Concesión Covial es una pyme del sector de la construcción y de materiales que realiza trabajos para diseñar, rehabilitar, construir, operar y mantener la malla vial en la central de abastos de Bogotá. En el informe de sostenibilidad de 2020 se establece que la línea de atención a usuarios de la empresa es un mecanismo diseñado para garantizar que no se vulneren los derechos humanos de los grupos de interés. Este mecanismo está basado en un análisis profundo de quejas y solicitudes presentadas por diferentes medios de recepción de quejas y reclamos que están a disposición a través de la Oficina de Atención al Usuario. Es importante resaltar que en este proceso de atención al usuario, Covial involucra la alta dirección de la compañía para el análisis de las solicitudes, quejas y reclamos. Empresa Pinturín. La empresa de pinturas bogotana Pinturín vende al público pinturas para las casas y negocios. En 2019 cambió uno de los componentes de sus pinturas para que fueran impermeables. Mediante la línea de atención al cliente y el correo electrónico, ese año recibieron numerosas quejas y reclamos de clientes que habían utilizado las nuevas pinturas y que al entrar en contacto con la piel le generó urticaria y enrojecimiento. La mayoría de los clientes tuvo que recibir atención médica. Para evitar demandas contra la empresa, el gerente general se reunió con las personas afectadas y les pagó el tratamiento médico. En 2 meses todos los clientes tuvieron mejoría en su salud. Como lección aprendida, Pinturín cambió el componente de las nuevas pinturas a uno que fuera más seguro para el uso de las personas y de esa manera evitar una afectación al derecho humano de la salud de sus clientes. Transportes Caravana. Transportes Caravana es una compañía de transportes de carga terrestre en el ámbito nacional con foco en el transporte de tubería, herramientas, equipos y productos químicos. El comunicado de progreso del 2021 del Pacto Global de las Naciones Unidas incluye una sección de mecanismo de reportes en casos de acoso laboral. El Comité de Convivencia Laboral de la empresa diseñó un formato que permite reportar los posibles casos de acoso laboral. También diseñó e implementó el programa de inspección de trabajo seguro PITS, que consiste en detectar comportamientos o condiciones que generen accidentes, enfermedades laborales, afectaciones al medio ambiente y actos ilícitos. Bueno, ya vemos finalmente los anexos. Anexo 1, las recomendaciones para iniciar la identificación de grupos de interés. Si usted no cuenta aún con una identificación de los grupos de interés de su empresa, puede crear un documento de Excel u otro programa que le permita crear bases de datos en el que incluya información básica sobre los grupos. Tipo de grupo, por ejemplo, comunidad indígena, consumidores del producto, ubicación geográfica, si está compuesto por personas de especial protección o si algunos de sus miembros lo son. Punto de contacto del grupo, por ejemplo, información de contacto de la persona representante de la asociación, organización o comunidad. Estado de relacionamiento, por ejemplo, si ya lleva una relación con este grupo y cómo describiría esta relación, de confianza, desconfianza, neutra. Ejemplos de matriz de grupos de interés de pymes ficticia de ecoturismo en Colombia.
Por ejemplo, la comunidad donde está ubicada, grupo especial de protección, nombre del contacto, cargo, teléfono, correo electrónico, caracterización y asuntos de derechos humanos en interés. Este grupo no cuenta con un alto grado de escolaridad, por lo que se deben generar acciones específicas para atender esta necesidad. Resguardos indígenas. ¿Dónde están? Si hay grupos de especial protección en el resguardo indígena, representantes, teléfonos, correo. Características desde la llegada de la empresa a la zona, la comunidad ha expresado su temor por el aumento de extranjeros que puedan afectar al medio ambiente y la cultura del resguardo. Anexo 2. ¿Cómo su pyme puede verse involucrada? 1. Provocar o causar daño, ¿cierto? Porque sus propias actividades han afectado o pueden afectar los derechos humanos. Contribuir, porque sus actividades pueden contribuir a la afectación de derechos humanos directamente o por alguna entidad externa, Estado u otra empresa. O relacionarse directamente, porque las actividades de las entidades con las que la empresa tiene una relación han afectado o pueden afectar derechos humanos. Checklist de debida diligencia empresarial en derechos humanos. Los mínimos. La empresa ha identificado y priorizado sus grupos de interés, teniendo en cuenta que los priorizados deben ser aquellos que están más expuestos a verse afectados por las decisiones o acciones de la empresa, por ejemplo, los trabajadores, clientes, miembros de la comunidad, entre otros de especial interés para la empresa. La empresa cuenta con compromiso de respeto y promoción de los derechos humanos, código, política, otro documento que es aprobado por el gerente y difundido a sus grupos de interés. La empresa ha creado un comité o establecido una instancia de trabajo que se reúna de manera periódica y donde participa el gerente y otros trabajadores para definir acciones y oportunidades de mejora en materia de derechos humanos. Él o la gerente conoce el contexto de las actividades empresariales, así como las características del contexto y las condiciones de las personas que viven en él. Él o la gerente realiza con sus trabajadores líderes de área sobre los posibles impactos que pueden generar las actividades empresariales sobre las personas. Esta actividad la realiza con participación de los grupos de interés priorizados como los trabajadores o personas de la comunidad. La empresa ha priorizado máximo 3 impactos sobre los derechos humanos para enfocar los esfuerzos de prevención y mitigación. La empresa ha definido medidas de prevención y mitigación de los impactos en derechos humanos priorizados que son susceptibles de seguimiento y mejora continua. La empresa realiza procesos de consulta y comunica a los grupos de interés sobre su gestión en derechos humanos. Anexo 4. Formato de recepción de quejas y reclamos. ¿Quién la interpone? Se puede de manera anónima, el grupo de interés al que pertenece a uno de estos grupos poblacionales, descripción de los hechos, lugar y partes involucradas. Anexo 5, ejemplo de procedimiento interno que realiza la empresa para manejar las quejas. Este procedimiento puede ser adaptado de acuerdo a las características particulares de cada pyme. ¿A través de qué medio recibió la queja? Correo electrónico, buzón de queja, verbal, línea telefónica, comité de convivencia laboral, reunión, otro. Identifique la PQR de acuerdo a los siguientes criterios: vulneración de derechos humanos, posible vulneración de los derechos humanos, situación que no genera vulneración de derechos humanos. Identifique el derecho vulnerado, tenga en cuenta los tratados internacionales en derechos humanos e incluya aquellos pertinentes: Declaración de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Declaración de la OIT relativa a los principios de derechos fundamentales en el trabajo, Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer,
Convención sobre los Derechos del Niño, seguimiento por parte de la empresa a la PQR, registro o reporte interno, radicado de la PQR, resultado de la investigación interna. Entonces, registro de reporte interno, radicado de resultado de la investigación interna, acción correctiva de la empresa, comunicación a las personas y comunidades afectadas, conformidad de las personas y comunidades afectadas sobre la respuesta. Bueno, eso es como el seguimiento que debe hacerse, las etapas. ¿Quiénes y por qué nos unimos para esta elaboración de la guía? Ya aquí como una explicación de por qué se unieron. La Fundación Ideas para la Paz, FIL, es un centro de pensamiento independiente creado en 1999 por un grupo de empresarios colombianos. Su misión es generar conocimiento, proponer iniciativas, desarrollar prácticas y acompañar procesos para contribuir a la construcción de una paz estable y duradera en Colombia. También busca aportar para comprender las conflictividades de Colombia, ejerciendo el liderazgo para movilizar a ciudadanos, servidores públicos y empresarios alrededor del objetivo común de construir una sociedad en paz. El área de conducta empresarial responsable de la FIT tiene el objetivo de movilizar el Estado, la sociedad civil y el sector empresarial hacia la adopción de conductas empresariales responsables. Para esto, desde el área se genera conocimiento, herramientas, metodologías, se incide en políticas públicas, se orienta a empresas en la adopción de mejores prácticas, se desarrollan acciones de construcción de confianza entre diferentes actores y se habilitan procesos de diálogo multiactor. Guías Colombia en Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario es una iniciativa multiactor de carácter voluntario que desde el 2006 reúne a empresas, entidades del Estado, organizaciones de la sociedad civil y organizaciones internacionales con el objetivo de contribuir a mejorar la situación de derechos humanos y de VIH en el país, a partir de la generación de lineamientos prácticos en debida diligencia para empresas que promuevan operaciones respetuosas de los derechos humanos. Desde su creación, la Fundación Ideas para la Paz ha liderado su Secretaría Técnica. La Cámara de Comercio de Bogotá es una institución creada en 1878 que busca servir a los emprendedores y empresarios para que existan más y mejores empresas y lograr una sociedad más próspera y equitativa en Bogotá y la región. Acompaña a las empresas en sus diferentes ciclos de vida, brinda seguridad jurídica y desarrolla acciones que mejoran el entorno competitivo y trabaja por reivindicar al empresariado, resaltando su aporte al desarrollo económico y social a través de servicios gratuitos y herramientas originadas a las micro y pequeñas empresas. Bueno, ¿cómo fue el proceso de construcción de esta guía? Desde el 2022 se hicieron talleres con gerentes, directivas, líderes de pymes. Se hicieron, diálogos, también sirvieron como insumo buenas prácticas que ya adelantaban las pymes. Bueno, aquí ya termina la lectura y estudio de la guía práctica de debida diligencia para las pequeñas y medianas empresas. Muchas gracias por ver el video, darle me gusta, seguirme, suscríbanse a mi canal, dejen sus comentarios y preguntas en la sección de comentarios. Muchas gracias.